Todos sabíamos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no controla la guerra, que existen como tal titiriteros que se han dedicado a mover todos los hilos, a mover el conflicto mientras se entregan armas, mientras entregan recursos económicos e incluso mientras envían a su personal de su agencia de inteligencia a Ucrania con múltiples misiones secretas para brindar precisamente asistencia a Kiev. Esto con las operaciones de nuevas armas, nuevos sistemas, pero sobre todo decirles dónde atacar. Porque, seamos honestos, el hecho de que lo hagan de forma secreta solo significa una cosa: están haciendo cosas malas, están realizando acciones que incluso llegan a poner en riesgo la vida de los civiles, porque los ataques, que son de forma drástica prácticamente, son lanzados al aire. No se sabe a quién están disparando y son muchos civiles los que corren riesgo día con día. Altos funcionarios de inteligencia de defensa informaron a una revista semanal sobre algunos viajes, estos viajes que se mantuvieron en privado y al mismo tiempo estas mismas misiones que se realizaron con la única intención de evitar una confrontación directa con las tropas rusas, pero dándoles el camino a los ucranianos para supuestamente intentar debilitar a las tropas rusas. Y fue este organismo, la CIA, quien ha estado operando dentro de Ucrania, bajo reglas estrictas y con un límite sobre la cantidad de personal que pueden estar en este país en un momento tan delicado. Porque obviamente al tener a este tipo de personas, funcionarios de Estados Unidos, generarían prácticamente un conflicto internacional. Que si bien eso es lo que tanto desea Estados Unidos y la propia Ucrania, lo más importante es que no parezca que Estados Unidos inició este conflicto. De hecho, durante estas misiones, el personal de la CIA se le restringió realizar actividades clandestinas, o si lo hizo, fue dentro de un alcance muy limitado, precisamente para no generar un conflicto mayor. En este informe se revela que no se podía verificar el número exacto de personas de la CIA en Ucrania, pero las fuentes señalaron que son más o menos 100 personas en un momento determinado, y sobre todo ahora que se está realizando la famosa contraofensiva ucraniana, que recordemos, el mandatario Volodymyr Zelensky tuvo que decir que la contraofensiva no iba tan bien, que tenían que detenerse, retroceder un poco y reformar el plan, porque no estaba funcionando todo lo que estaban haciendo, solo estaban lamentablemente perdiendo la vida de los civiles. Lamentablemente para ellos también están perdiendo tanques y todas las municiones que les entregan sus grandes patrocinadores de Estados Unidos. Así que prácticamente la CIA también se encuentra en este lugar para supervisar en qué están gastando los recursos económicos, queremos creer, para supervisar cómo se está utilizando el armamento en este conflicto militar, que no simple y sencillamente utilizan las municiones que les están donando para atacar a cualquier lugar, a civiles, para atacar sin ninguna planificación, que es lo que hemos visto a lo largo de todo este conflicto militar. La CIA pidió a la publicación que no identificara puntos específicos en Ucrania donde se encuentra la agencia trabajando, prácticamente reconociendo que sí, que están en Ucrania, que sí están ayudando a Zelensky en este conflicto militar. Si esto no es la intervención de Estados Unidos, si esto no genera un conflicto mayor, y si esto no significa que Estados Unidos es quien está impulsando la guerra, nuevamente veremos cómo fracasan las grandes organizaciones internacionales, que no le hacen absolutamente nada a Biden o al mandatario en turno, mientras tanto usan todo su poder y su fuerza, entre comillas, contra Rusia. Esta agencia utiliza
al parecer a Polonia como su centro para operaciones relacionadas con Ucrania, pero eso no quiere decir que no se encuentren también en territorio ucraniano. El director de la CIA, William Burns, visitó de hecho este país, Polonia, varias veces y los funcionarios de la agencia pueden comunicarse desde allí con sus agentes, incluso en Ucrania y o Rusia. Recordemos que los últimos días, tras revelarse precisamente el hecho de que los agentes de la CIA se encuentran en Ucrania, se han realizado más ataques dentro de territorio ruso, con los drones. Recordemos que el primero fue un escándalo durante la madrugada que sorprendió y que afortunadamente los agentes de la defensa de Rusia lograron derribar estos drones que se dirigían directamente al Kremlin. Y se han registrado uno que otro ataque precisamente ya en territorio ruso. Si esto no es un ataque directo de Estados Unidos a Rusia, ya no sabemos qué lo es entonces para las autoridades internacionales. Pero esto le está dando todo el derecho a Rusia de responder con toda la fuerza porque es un ataque directo a su territorio por parte de Estados Unidos. Porque es la agencia de inteligencia de Estados Unidos la que se encuentra en territorio ruso o atacando territorio ruso. De hecho, este país ha estado advirtiendo al resto de las naciones que entregan sus armas a Ucrania y que considera los envíos militares como objetivos legítimos. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha dicho que el armar y entrenar a los ucranianos por parte de los aliados de la OTAN equivale a una participación directa en este conflicto. Quienes empezaron la guerra, en general, fueron ellos. De no haber intervenido desde el mes de marzo del año pasado, esta guerra habría acabado. Y de acuerdo con las propias palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Kiev no guarda ningún secreto de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Esa fue la advertencia del presidente. Cualquier cosa que pase, ocurra, se planee en Kiev, lo sabe esta agencia de inteligencia de Estados Unidos. Estados Unidos controla la guerra prácticamente, dio a entender. En una entrevista exclusiva con CNN, para no variar, fue transmitida expresando la sorpresa de su reciente reunión con el jefe de la CIA, William Burns, donde se convirtió en el centro de atención de todos los medios de comunicación. Y él dijo que siempre tuvo este contacto directo con el jefe de la CIA, siempre debe ser entre bastidores, por supuesto, pero que discutieron cosas muy importantes que necesita Ucrania y cómo esta nación está preparada ya para actuar frente a Rusia. Obvio, siguiendo las directrices, los consejos, todas las órdenes de Estados Unidos, Kiev sigue operando de manera estrecha con esta agencia de espionaje estadounidense. Prácticamente Zelensky cavó el resto de lo que sería la tumba de Estados Unidos, porque confesó frente a las cámaras. No podemos compartir el mensaje, esta entrevista con CNN, precisamente por lo que serían derechos de autor. Sin embargo, se encuentra en diversas redes sociales, en Twitter, por ejemplo, esta entrevista, el fragmento de esta entrevista donde Zelensky dice que sí, que trabaja estrechamente con Estados Unidos en este conflicto militar y que no tiene secretos para la CIA. Cualquier cosa que sea ligeramente ilegal entre comillas, porque ya todo ocurre en Ucrania, lo revelamos de hecho hace un par de días en Gaby López Informa de estas bodegas de tortura que están realizando en Ucrania, precisamente en Gerson, y que prácticamente nadie hace nada, que se sabe que existen estos campos de tortura y que no dicen absolutamente nada, que la mayoría de las personas que están en la lista de desaparecidos han sido obligados por aquellos que lograron sobrevivir a estas condiciones a prácticamente firmar que sus amigos, sus compañeros habían salido con ellos de estas estaciones de policía, porque en las mismas estaciones de policía fue que se realizaron estas torturas. Pero incluso la ONU
tiene estas investigaciones de estos lugares donde se tortura a los ciudadanos y no hace nada contra Ucrania. Y solo hay que aclarar una cosa, esa agencia sabe absolutamente todo lo que ocurre en Ucrania. Y así como los ucranianos, o en este caso Volodymyr Zelensky, es el culpable de torturar y asesinar a las personas de este país, que ayudaron repartiendo alimentos, que ayudaron hasta cierto punto a las tropas ucranianas con esta ayuda humanitaria, las manos de Estados Unidos también están manchadas, porque entre Ucrania y Estados Unidos no hay secretos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.